Bienvenidos al mejor canal de salud y bienestar. Hoy vamos a desenmascarar cómo diferenciar el dolor de espalda del dolor de riñones de forma fácil y rápida. No te quedes con la duda. Acompáñanos hasta el final porque este tema puede cambiar tu calidad de vida. Dolor lumbar o problema renal. Conoce las características que te ayudarán a diferenciar un dolor muscular de una afección en los riñones. Aprende sobre maniobras simples como la puño percusión y descubre consejos prácticos para cuidar tu columna con ejercicios, buena postura y terapias eficaces. Si sospechas un origen renal, sabrás cuándo acudir a un especialista y qué signos como fiebre, orina turbia o dolor profundo debes vigilar. No dejes que la incertidumbre te paralice. Toma acción y protege tu salud. En este nuevo espacio de información y reflexión, hoy trataremos un tema que genera mucha preocupación: la diferencia entre el dolor de columna y el dolor de riñones. En muchas ocasiones, las personas acuden a consultas o foros de salud con dudas sobre su dolor lumbar, preguntándose si se trata de un simple problema muscular o de algo más serio que involucre los riñones. Este tipo de confusión es muy frecuente porque la zona lumbar se encuentra próxima a la ubicación de los riñones y algunas sensaciones dolorosas pueden parecer similares. Sin embargo, entender las características de cada tipo de dolor es fundamental para identificar la causa con mayor precisión y, de ser necesario, buscar atención médica especializada. A lo largo de este extenso y detallado guión, revisaremos la anatomía de la espalda baja y la posición de los riñones, así como los signos que nos pueden alertar de cada problema. También hablaremos de maniobras sencillas para diferenciar una causa de la otra y exploraremos el rol de la terapia manual, la ozonoterapia, la quiropraxia y otros métodos de tratamiento que pueden ayudar a reducir el dolor. Los invito a permanecer atentos, ya que al final de esta lectura tendrán un panorama mucho más claro sobre esta temática. Asimismo, podrán comprender por qué se confunde con tanta frecuencia el dolor de columna con el de riñones y qué medidas se pueden adoptar para prevenirlo. Anatomía básica de la columna lumbar. Para entender mejor la diferencia entre un dolor de columna y un dolor renal, es crucial revisar la anatomía básica de la columna lumbar. La columna vertebral está compuesta por vértebras, discos intervertebrales, ligamentos y músculos que funcionan de manera coordinada para sostener el cuerpo y permitir la movilidad. En la región lumbar, suelen producirse grandes tensiones porque soporta la mayor parte del peso corporal. Allí encontramos vértebras denominadas L1, L2, L3, L4 y L5. Entre cada vértebra se localizan los discos intervertebrales, estructuras cartilaginosas que amortiguan los impactos y permiten la flexibilidad de la espalda. Además, de la médula espinal salen raíces nerviosas que se distribuyen por las piernas y otras partes del cuerpo. Cuando una raíz nerviosa es comprimida, el dolor puede irradiarse y manifestarse como lumbalgia, ciática u otras afecciones que van más allá de la zona lumbar. En este plano de la anatomía, también es vital destacar la presencia del músculo cuadrado lumbar, el cual se ubica a los costados de la columna. Este músculo es el responsable de proporcionar estabilidad al tronco, especialmente cuando nos inclinamos lateralmente o levantamos peso. Dado que este músculo se ubica muy cerca de la región donde sentimos el dolor renal, es entendible que las molestias puedan confundirse con un problema en los riñones. Ubicación de los riñones y su relación con la zona lumbar. Ahora bien, los riñones están localizados en la parte posterior del abdomen, aproximadamente a la altura de las últimas costillas. Cada riñón se encuentra a un costado de la columna vertebral, uno a la izquierda y el otro a la derecha, aunque el riñón derecho suele estar ligeramente más bajo que el izquierdo debido a la posición del hígado. Esta cercanía con la región lumbar hace que, cuando existen patologías renales como infecciones, cálculos o inflamaciones, el dolor pueda sentirse en la espalda baja. Sin embargo, el dolor de origen renal suele tener ciertas particularidades. Puede ser un dolor profundo, con punzadas o cólicos, en especial cuando hay presencia de piedras que viajan por los uréteres. En muchos casos, ese dolor se acompaña de otros síntomas,
como malestar general, fiebre, cambios en la orina o náuseas. La gran clave es entender que el dolor que proviene de los riñones no suele empeorar exclusivamente con el movimiento de la espalda o con esfuerzos musculares, sino que aparece o se intensifica dependiendo del problema renal que exista. Por ejemplo, en una infección de vías urinarias altas, pielonefritis, el dolor puede incrementar si se ejerce presión directa en la zona y se pueden presentar escalofríos o fiebre. ¿Cómo se siente el dolor de columna? El dolor de columna, en particular el que se localiza en la zona lumbar, puede presentarse de varias maneras. Con frecuencia se describe como una molestia que empeora con ciertos movimientos, como al inclinarse hacia adelante, levantar objetos pesados o permanecer de pie durante mucho tiempo. Algunas veces, la lumbalgia provoca un dolor constante que puede irradiarse hacia una nalga o por la parte posterior de la pierna, lo que indica un posible compromiso de las raíces nerviosas. Si hay un músculo muy afectado, como el cuadrado lumbar, la persona puede sentir rigidez y dificultad para adoptar ciertas posturas. También es común que la musculatura circundante, al intentar compensar la debilidad o el exceso de esfuerzo, se fatigue, lo cual genera un círculo vicioso de tensión y dolor. A diferencia del dolor renal, estas molestias sí tienden a intensificarse con el movimiento o el mantenimiento prolongado de posturas específicas. La maniobra de la puño-percusión. Un método sencillo para distinguir un dolor de origen renal de uno muscular o vertebral es la llamada puño-percusión. Consiste en dar pequeños golpes suaves con el puño cerrado en la zona donde se ubican los riñones, generalmente en la espalda, justo debajo de las últimas costillas. Si la persona presenta un dolor muy intenso al realizar esta percusión, existe una mayor probabilidad de que los riñones estén involucrados, indicando, por ejemplo, una posible inflamación o infección renal. En cambio, si la maniobra no genera una molestia significativa, es más probable que el dolor sea de origen muscular, ligamentoso o vertebral. Es importante aclarar que esta maniobra, aunque útil, no reemplaza a una evaluación médica completa. En caso de dudas serias, hay que consultar con un profesional de la salud, quien podrá solicitar estudios de laboratorio, imágenes diagnósticas, radiografías, ecografías, resonancias magnéticas y análisis de orina para determinar la causa exacta del dolor. El músculo cuadrado lumbar en detalle. El músculo cuadrado lumbar es uno de los principales sospechosos cuando hablamos de dolor en la zona en que se confunde lo renal con lo lumbar. Se localiza de forma profunda en la parte posterior del abdomen, extendiéndose desde la cresta ilíaca hasta las costillas inferiores y las vértebras lumbares. Cuando se contractura o se sobrecarga, el cuadrado lumbar puede causar dolor intenso que se concentra en la cintura y se siente como un punto profundo de molestia, a veces acompañado de sensaciones de rigidez. Algunas personas describen la sensación como un puñal clavado en esa región, especialmente al toser, estornudar o realizar esfuerzos bruscos. Dado que este músculo contribuye de manera significativa a la estabilidad del tronco y ayuda en la respiración, al permitir la elevación o descenso de la caja torácica en la región inferior, su mal funcionamiento afecta la biomecánica global de la espalda. Así, el dolor puede extenderse o irradiarse hacia la nalga o la parte lateral del tronco, pero a veces se confunde con la zona en la que normalmente pensaríamos que se encuentran los riñones. Trastornos de los discos intervertebrales. Otro factor que puede causar dolor profundo en la región lumbar y que a veces se confunde con el dolor de riñones es un problema en los discos intervertebrales. Estos discos pueden herniarse o desplazarse, presionando las raíces nerviosas que salen de la médula espinal. Cuando esto sucede en los niveles más altos de la región lumbar, por ejemplo, L1 o L2, es posible que la molestia se sienta más cerca de la zona renal. Además, si se combina con la tensión del cuadrado lumbar, los síntomas pueden volverse confusos. El paciente puede experimentar un dolor punzante o ardor, acompañado de contracturas musculares que aumentan la incomodidad. La clave para distinguir un problema discal de uno renal es analizar las posturas y movimientos. En una hernia de disco,
El dolor puede empeorar al doblarse hacia adelante, al cargar peso o incluso al sentarse en una posición encorvada. Por el contrario, en el dolor de origen renal, estas acciones no suelen modificar significativamente la intensidad del malestar, aunque cada paciente puede experimentar variaciones en la sintomatología. Signos que podrían indicar un problema renal. Aunque no es un reemplazo de la evaluación médica, hay ciertos signos que pueden sugerir un problema renal. Uno de ellos es la presencia de dolor que se acompaña de cambios en la orina, como turbidez, olor fuerte o cambios de color. Otro indicio es la fiebre, que puede aparecer si existe una infección o la presencia de escalofríos y sudoración excesiva. Asimismo, se pueden presentar náuseas, vómitos o una sensación general de malestar. En casos más específicos, el dolor puede ser tipo cólico, como sucede con los cálculos renales, que generan picos de dolor muy intensos que van y vienen de manera cíclica. Cuando el dolor en la espalda baja no varía mucho con los movimientos cotidianos y está acompañado por alguno de estos síntomas, conviene descartar un problema de tipo renal mediante análisis de sangre, orina o estudios de imagen. Signos que podrían indicar un problema lumbar. Del lado lumbar, los signos suelen incluir rigidez matutina, dolor que aumenta al estar mucho tiempo de pie o al intentar levantar un objeto pesado. También es frecuente que el dolor se irradie a los glúteos o a la parte posterior de la pierna, sobre todo si existe irritación de las raíces nerviosas, caso típico de la ciática. Si la persona siente alivio al acostarse y doblar ligeramente las rodillas, esto refuerza la hipótesis de un problema en la musculatura lumbar o los discos intervertebrales, ya que en esta posición se reduce la presión sobre la columna. También es común experimentar mejoría temporal con el calor local o al hacer estiramientos suaves de la zona, lo cual apunta más a un origen muscular que renal. Por supuesto, estos son indicadores generales y no un diagnóstico definitivo. Importancia de la evaluación médica. Distinguir con precisión el origen del dolor es crucial, ya que si es un problema renal serio, posponer el tratamiento podría ocasionar complicaciones mayores, como infecciones avanzadas o daño renal crónico. En cambio, si el dolor es de origen lumbar y se maneja de forma incorrecta, se corre el riesgo de agravar la lesión muscular o vertebral, complicando la recuperación. Por ello, ante un dolor lumbar persistente o muy intenso, lo más prudente es acudir a un profesional de la salud. El médico podría llevar a cabo un examen físico completo, solicitar análisis de orina y de sangre, e indicar estudios por imágenes para descartar o confirmar hernias de disco, lesiones musculares o infecciones renales. El diagnóstico temprano es el mejor camino para un tratamiento exitoso y una recuperación eficiente. Estrategias de prevención. La mejor forma de evitar las confusiones entre dolor de columna y dolor de riñones es, en primer lugar, mantener una buena salud general. Esto implica una hidratación adecuada, que ayuda a prevenir la formación de cálculos y a mantener los riñones en buenas condiciones. También se recomienda llevar una dieta balanceada, evitando excesos de sal y proteínas que puedan forzar el trabajo renal. En cuanto a la prevención del dolor lumbar, es esencial mantener una postura correcta al sentarse, al levantar objetos y al caminar. Ejercicios como la natación, el yoga o el pilates contribuyen a fortalecer la musculatura de la espalda y del abdomen, lo que reduce la carga sobre la columna. Se recomienda también hacer pausas activas durante la jornada laboral, sobre todo si se pasa mucho tiempo sentado o de pie. Estos pequeños descansos son útiles para estirar y relajar la musculatura, previniendo contracturas que pueden confundirnos con un problema renal. Rol de las terapias manuales. Cuando el dolor es de origen lumbar, las terapias manuales pueden representar un gran alivio. Estas incluyen la quiropraxia, la osteopatía, la terapia miofacial y el masaje terapéutico. El objetivo es reducir la tensión muscular, restaurar la movilidad de la columna y mejorar la circulación sanguínea en la zona afectada. La quiropraxia, por ejemplo, se centra en ajustes vertebrales que liberan la presión sobre los nervios. La osteopatía, por otro lado,
Aborda de manera global las restricciones de movilidad en el cuerpo, buscando equilibrar no solo la columna, sino también las fascias y articulaciones cercanas. El masaje miofacial se enfoca en los tejidos conectivos y puede ser muy beneficioso para relajar el músculo cuadrado lumbar y otros grupos musculares de la espalda baja. Todas estas técnicas deben ser realizadas por profesionales capacitados, ya que la manipulación incorrecta de la columna puede empeorar la situación. Terapias de tracción y uso de camillas especiales. Otra aproximación interesante para problemas de la columna es la tracción vertebral con camillas especiales. Estas camillas permiten aplicar una fuerza de separación controlada entre las vértebras, reduciendo la presión sobre los discos intervertebrales y los nervios. Si existe una hernia discal o una protusión que comprima las raíces nerviosas, la tracción puede ayudar a que el disco se reposicione ligeramente, aliviando de forma temporal o incluso permanente los síntomas. Es fundamental, sin embargo, tener un diagnóstico claro antes de someterse a tracción, ya que no todas las afecciones se benefician de ella. En algunos casos, una mala indicación o una fuerza excesiva podría agravar la lesión. Con la supervisión de un especialista, esta técnica puede ser muy efectiva y se combina habitualmente con ejercicios de fortalecimiento y estiramientos para la espalda. Ozonoterapia y dolor lumbar. La ozonoterapia se ha convertido en una alternativa interesante para el manejo del dolor lumbar crónico y las hernias discales. El ozono médico, aplicado de forma controlada, puede tener propiedades antiinflamatorias y analgésicas. En el caso de las hernias discales, el ozono se inyecta en la zona afectada con el fin de deshidratar parcialmente el disco que está protruyendo. Esto reduce la compresión sobre la raíz nerviosa y, en consecuencia, disminuye el dolor. Es importante recalcar que la ozonoterapia debe ser realizada por profesionales especializados y no es la solución para todos los tipos de dolor lumbar. Sin embargo, cuando está correctamente indicada, puede ser una excelente opción, especialmente para quienes buscan alternativas o un complemento a los tratamientos tradicionales. Ejercicios y estiramientos para prevenir la rigidez. La práctica regular de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento es fundamental en la prevención y el alivio del dolor lumbar. Un programa equilibrado debería incluir 1. Estiramientos suaves del músculo cuadrado lumbar, isquiotibiales y glúteos. 2. Ejercicios de fortalecimiento del abdomen y la región lumbar, como planchas o el puente de glúteos. 3. Movilidad de la columna con ejercicios de flexión, extensión y rotación controlada. Cuando las estructuras de la espalda están flexibles y bien fortalecidas, disminuye el riesgo de contracturas. Esto reduce drásticamente la confusión con los dolores renales, porque las molestias lumbares tienden a ser menos frecuentes y menos intensas. La importancia de la ergonomía. Un factor que muchas veces se pasa por alto es la ergonomía en el puesto de trabajo. Pasar largas horas sentado frente a una computadora sin el soporte adecuado para la espalda puede desencadenar o intensificar el dolor lumbar. Lo recomendable es ajustar la silla de manera que los pies estén apoyados en el suelo, las rodillas queden a la misma altura que las caderas y la columna mantenga una curvatura lumbar ligera pero firme. El monitor debe situarse a la altura de los ojos para evitar forzar la cervical. Pequeños detalles, como una silla ergonómica, un reposapiés o una mesa que permita apoyar adecuadamente los antebrazos, pueden marcar la diferencia en la prevención de la lumbalgia. Diferencias en la evolución del dolor. El curso que siguen los dolores de columna y los dolores renales también suele ser diferente. El dolor lumbar por una contractura muscular o por una pequeña lesión discal puede mejorar con el reposo y la aplicación de calor local. Por ejemplo, un baño caliente o una bolsa de agua tibia ayudan a relajar la musculatura y pueden aliviar rápidamente la molestia. En cambio, el dolor renal que proviene de una infección no mejora simplemente con calor y, por lo general, tiende a empeorar si no se trata la causa subyacente, por ejemplo, bacterias. Si existen cálculos,
Las crisis de dolor se presentan en episodios intensos llamados cólicos nefríticos, que no se alivian por simples cambios posturales o aplicaciones de calor. Por lo tanto, observar cómo evoluciona el dolor a lo largo de horas o días es un aspecto fundamental para distinguir la causa. Cuándo acudir al nefrólogo o al urólogo. Si se sospecha un problema renal, por la aparición de fiebre, orina turbia o con sangre, cólicos intensos o malestar general, lo más apropiado es acudir a un nefrólogo o a un urólogo. Estos especialistas determinarán mediante análisis de orina y pruebas de imagen si existe una infección, cálculos o cualquier otra alteración del sistema urinario. El especialista también evaluará el historial clínico del paciente, sus hábitos alimenticios y el consumo de agua, para ofrecer recomendaciones específicas. En casos de cálculos, se puede indicar un tratamiento farmacológico para facilitar su expulsión, o en situaciones más graves, se recurriría a técnicas como la litotricia o a procedimientos quirúrgicos. Cuando acudir al traumatólogo o al fisioterapeuta. Si el dolor parece venir claramente de la columna, empeora con ciertos movimientos y mejora con el reposo o la terapia física, lo ideal es acudir a un traumatólogo o a un fisioterapeuta. El traumatólogo puede solicitar radiografías, resonancias magnéticas u otras pruebas para evaluar el estado de las vértebras y los discos intervertebrales. Una vez descartado un problema que requiera cirugía, suele indicarse fisioterapia, que puede incluir ejercicios terapéuticos, ultrasonido, electroterapia y masoterapia. El fisioterapeuta ayudará a fortalecer la musculatura, a mejorar la postura y a corregir hábitos que puedan estar contribuyendo al dolor lumbar. Con constancia y las indicaciones apropiadas, la mayoría de los dolores lumbares pueden mejorar de manera significativa. Hábitos saludables para los riñones. Cuidar los riñones es clave para evitar confusiones y, sobre todo, para mantener una buena calidad de vida. Beber suficiente agua al día es una de las recomendaciones más importantes, pues ayuda a diluir la orina y a prevenir la formación de cálculos renales. Reducir el consumo de sal, moderar la ingesta de proteínas y controlar la presión arterial son otros aspectos importantes. El tabaquismo y el exceso de alcohol también pueden afectar la salud renal, por lo que se recomienda evitarlos o reducirlos al mínimo. Si existen antecedentes de problemas renales en la familia, es aconsejable realizar chequeos periódicos para descartar posibles complicaciones. La prevención siempre será más sencilla que enfrentar las consecuencias de una enfermedad avanzada. Mitos comunes sobre el dolor lumbar y renal. Existen muchos mitos alrededor de estos dolores. Uno de ellos es que todo dolor en la zona baja de la espalda proviene de los riñones. En realidad, la mayoría de las lumbalgias tienen un origen músculo-esquelético. Otro mito común es que beber mucha agua cura cualquier dolor de espalda. Mientras la hidratación es excelente para la salud renal, no soluciona por sí sola los problemas de discos vertebrales o contracturas musculares. También se suele pensar que el reposo absoluto es la mejor cura para el dolor lumbar. Hoy se sabe que el reposo prolongado puede empeorar la rigidez, por lo que se recomienda mantenerse activo dentro de lo posible, con descansos intercalados. Ejemplo de rutina diaria para cuidar la espalda. Para quienes deseen mantener una espalda saludable y prevenir confusiones con problemas renales, se sugiere una rutina diaria que incluya: 1. Al levantarse, realizar estiramientos suaves, flexionar la columna hacia adelante y atrás, estirar los costados del tronco. 2. Hacer pausas cada hora si se trabaja sentado, levantándose y caminando un poco por la habitación. 3. Beber agua de forma regular durante la jornada laboral, al menos un vaso cada 2 horas. 4. Cuidar la postura al sentarse, apoyar toda la espalda en el respaldo de la silla y ajustar la altura de la pantalla de la computadora. 5. Practicar un ejercicio de fortalecimiento de la zona media, core, al menos 3 veces por semana. Cuidados adicionales durante la recuperación. En caso de que ya exista dolor lumbar, muscular o discal, es recomendable seguir algunas pautas adicionales.
1. Evitar levantar objetos pesados. De ser necesario, flexionar las rodillas y mantener la espalda recta al subir el peso. 2. Aplicar calor local en la región lumbar durante 15 a 20 minutos, varias veces al día, si se ha confirmado que no existe un proceso inflamatorio agudo grave. 3. Realizar ejercicios recomendados por el fisioterapeuta de manera constante y progresiva. 4. Mantener un peso corporal saludable para reducir la sobrecarga sobre la columna. 5. Evitar calzados inestables o de tacón muy alto, ya que alteran la biomecánica de la columna. Integrando la información para un diagnóstico más certero. Llegados a este punto, contamos con numerosas claves para distinguir el dolor de columna del dolor renal, la ubicación exacta del dolor, la respuesta al movimiento, la presencia de otros síntomas como fiebre o cambios en la orina y la eficacia de maniobras como la puño-percusión. El diagnóstico adecuado requiere combinar estos elementos con una valoración profesional. Autodiagnosticarse puede llevar a errores y retrasar la atención que se necesita. En algunas circunstancias, el dolor lumbar puede coexistir con un problema renal, haciendo aún más necesaria la evaluación médica. La frontera entre el dolor de columna y el dolor de riñones puede parecer difusa, pero con la información correcta es posible reconocer las señales que diferencian a cada uno. Mantener hábitos saludables, tanto para la espalda como para el sistema renal, es el mejor camino para prevenir complicaciones. Si bien existen métodos caseros que pueden orientarnos, nunca debemos sustituir el criterio médico cuando los síntomas persisten o se intensifican. Un diagnóstico temprano posibilita un tratamiento eficaz, evitando desenlaces graves como infecciones crónicas o lesiones permanentes en la columna. La invitación final es a cuidar nuestro cuerpo de manera integral. Recordemos que la zona lumbar es una estructura compleja que interactúa con los riñones, los músculos y los nervios. Atender todos estos elementos como un todo nos permitirá disfrutar de una mejor calidad de vida, libres de molestias que interfieran con nuestras actividades diarias. Hasta aquí llega este recorrido de contenido profundo y detallado. Gracias por su atención y recuerden que la mejor prevención es mantenerse informados y consultar a profesionales al primer indicio de un dolor inusual o persistente. Una espalda sana y unos riñones protegidos son la clave para vivir con energía y bienestar. Gracias por acompañarme hasta el final. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Y no olvides ver los videos anteriores porque forman parte de esta secuencia llena de información valiosa. Nos vemos en el siguiente.